Salud. Que estemos ya listos para poder iniciar nuestro trabajo. Okay. Voy a comenzar por dar la bienvenida a los compañeros que ya están incorporados. Ahmed Abuchara, bienvenido. Gracias. Alfredo Samael Guevara, bienvenido, Alfredo. Buenas tardes, sí, para usted. Luego, Ana Marcela Rodesno. Muy bien. Andrea Mena. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Usted estuvo en la mañana. Bienvenida, Andrea, también a la clase de este día. Daniela Osegueda. Bienvenida, Daniela. Glenda Gil Uceda. Bienvenida, Glenda. O Gisela, no es Glenda, Gisela Sofía, correcto. Gisela, usted le estaba cambiando el nombre, mire. Sí. Perdón, ¿verdad? Ludwig Hans Leighton, bienvenido, Ludwig. Usted es grupo 01, no me equivoco. Aquí está, correcto. Y buenas tardes, Ludwig. Y Nayeli Escobar, que era la primera que mencioné. Pero Nayeli, ¿es usted del grupo 2 o 1? Vamos a ver. Del grupo 1. Nayeli, muy bien. Ok, estamos ya. Ok, muy bien. Bueno, sean bienvenidos a esta sesión virtual de trabajo. Estamos iniciando una nueva temática y en esta nueva temática, pues la idea es que vamos a iniciar con uno de los conceptos fundamentales de lo que es la geometría analítica. Cuando uno habla de geometría, deberíamos tener como claro que se puede hacer un enfoque desde diversos ángulos. Por ejemplo, uno puede tener el concepto básico, que es el que usted ha estado estudiando anteriormente a estos cursos, cuando comenzó a ver las propiedades de puntos, rectas, ángulos, rectas que se cortan, rectas paralelas cortadas por un ángulo, las figuras geométricas, triángulos, cuadriláteros, polígonos regulares, etcétera, que es la geometría plana, o sea, la geometría básica, la geometría plana. Un segundo campo de acción es, allá solo veían ustedes figuras, propiedades, fórmulas de áreas, figuras ya sólidos, conos y demás, ¿verdad? Ok, entonces la idea es que, bienvenida Valeria, vamos a ver, Roberto Magaña también se incorpora. Roberto Magaña es de la mañana, sección 01. Bueno, bienvenido. Decía que la geometría como tal tiene su base fundamental en lo que es la geometría plana. Es Euclides, justamente uno de los que impulsa este estudio, y por esto la geometría tiende a llamarse euclidiana, que es la que busca los principios fundamentales de las figuras, las construcciones, las fórmulas de perímetros, de áreas, de volúmenes, etcétera, y luego se pasa a la parte de la geometría analítica, que es lo que nosotros vamos a estudiar. La geometría analítica tiene por objeto identificar una figura y traducir esa figura como un lugar geométrico que se puede representar por medio de una ecuación. Eso es lo que haremos. Y luego, claro, si yo tengo la figura, puedo hallar la ecuación correspondiente. Si es una línea recta, vamos a tener una ecuación lineal o de primer grado. Si es una circunferencia, una ecuación de segundo grado.
con variables x y y cuadráticas y coeficientes de x cuadrado y y cuadrado iguales, y así se puede ir estudiando luego las demás secciones cónicas, una parábola, una elipse y una hipérbola. De hecho, el primer concepto que hoy manejamos es el concepto de elementos básicos sobre geometría analítica. Mañana vamos a trabajar con lo que es la línea recta y algunas aplicaciones para luego ver y estudiar la circunferencia, la parábola el lunes próximo, la elipse el martes y el viernes la hipérbola, y el miércoles la hipérbola. Entonces, esos 6 grandes temas, los conceptos básicos, la línea recta, la circunferencia, y de ahí las otras 3 secciones cónicas, parábola, elipse y hipérbola, para la siguiente semana. Entonces, este día arrancamos con la introducción a los conceptos básicos, y a partir de este momento vamos a trabajar con algunos ejercicios y vamos a ver la parte teórica que está descrita en ese material que se le ha identificado. Está incorporando Cristian Paolo Quesada. Bienvenido, Cristian Paolo. Bueno, muy bien. Entonces, no digo más, sino que vamos a pasar a la presentación del material y nos ubicamos entonces. Este material ya lo he compartido hace como unos 15, 20 minutos con todo el grupo para que lo tengan de antemano. Cuando quieran intervenir, aperturan su micrófono y ya. En este momento les pediría que cerraran los micrófonos, ¿verdad? Y que sigamos pues la presentación que vamos a visualizar. ¿De acuerdo? Entonces, permítame un momento. Voy a hacer la ubicación de la presentación y luego hacemos comentarios. Vamos a ver si y vamos a ver si podemos verlo en este momento. Vamos a... Ok, pregunto, ¿se ve la presentación en este momento en pantalla? Sí, se ve la presentación. Va, listo. Entonces, vean los conceptos básicos que vamos a trabajar. 2 minutos para hacer esa lectura y vamos a iniciar a continuación este proceso. Ok. Estamos entonces en la presentación del material de trabajo y vamos a continuación ya a dar inicio a lo que va a ser nuestra clase de este día. Bueno, se escucha, tenemos perfectamente audio y video. Pregunto. Sí, se escucha y se ve bien. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a iniciar entonces lo que se va a conocer como primera temática, los conceptos básicos de geometría analítica. Este es el primero de los temas de esta semana. La mañana vemos la línea recta y el miércoles vemos la circunferencia. Bueno, vemos que existirán 3
Conceptos iniciales: la distancia entre dos puntos del plano, la pendiente de una recta, ángulo entre dos rectas, punto de división y punto medio en segmentos de recta, y el área de un polígono en función de las coordenadas de sus vértices. Entonces, esta temática arranca con la generalidad o la introducción, que es a la geometría analítica, que tiene por objeto identificar que la geometría analítica no es más que una parte de la geometría general euclidiana, en la que las rectas, las curvas y las figuras geométricas vamos a representarlas mediante expresiones algebraicas. Vean lo interesante. Hablar de geometría analítica no solo es hablar de geometría plana, la figura como tal, el área, la superficie, sino que la geometría analítica trata de colocar una ecuación en términos de X y Y que no represente a una línea recta, a una circunferencia, a una parábola, una elipse, una hipérbola. De tal manera que cualquier punto del plano uno lo puede localizar. Vamos a hablar de puntos en el plano, obviamente, ¿no? Y estos puntos en el plano van a ser puntos que nos generarán una idea de localización. No olvidar que todo punto del plano puede ser escrito en forma de un par ordenado, ¿verdad? Y esa identificación es interesantísima. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la figura 1, vean la figura y vamos a ver ahí el punto 1,4 y el punto 5,0. Veamos la figura. Esta es el eje horizontal, eje X o eje de las abscisas, que el eje Y y el eje X se interceptan en el punto 0, 0. Recordar que a la derecha del 0 tenemos los valores de X positivos y hacia izquierda los negativos. Lo mismo sucede hacia arriba en Y, valores positivos, y hacia abajo en Y, valores negativos. Acá tenemos el punto A, que si se fijan, horizontalmente en X vale 1 la componente y en Y vale 4. Esto que indica que desde el eje de las ordenadas, el punto A está a la derecha un espacio, ese es X. Y del eje de las abscisas, el punto A está 4 unidades por encima, porque es positivo, si no sería negativo, 4 unidades por debajo. El punto B, su relación con respecto al eje Y es ubicarlo a 5 espacios a la derecha, es X igual 5, y en Y no tiene ni hacia arriba ni hacia abajo componente, sino que el valor en Y es 0. Este es el otro punto. Entonces, eso nos lleva a que el punto A, 1, 4, está una unidad a la derecha del eje Y y 4 unidades hacia arriba del eje horizontal. No olvidar esto de los valores positivos de X situados a la derecha del eje horizontal y a la izquierda en el eje horizontal. O decir, mire, son puntos a la derecha del eje Y positivos y los negativos a la izquierda del eje Y, que serían derecha de eje X, izquierda de eje X. Y los valores positivos de Y están por encima del eje horizontal, hacia arriba los valores en Y positivo, y hacia abajo los valores en Y negativo. Y ahí tenemos ya la ubicación de esos dos puntos. Además, aquí solo estamos trabajando con componentes X y Y. X la primera, Y la segunda. Si agregáramos una tercera componente, que es válido también, ya estaríamos hablando de un punto, no en el plano cartesiano, sino que un punto en el espacio. Y agregaríamos la componente Z, que sería perpendicular al eje X y al eje Y. Cuando ya se trabaja con componentes en Z, lo que es X y Y del plano se coloca sobre la mesa, llamemos así, o sea, se coloca horizontal para que el eje Z quede vertical. Y ahí estaríamos hablando de coordenadas tridimensionales. Cuando solo son dos, nuestras coordenadas son bidimensionales. Entonces, seguimos. En general, una línea recta, usted la puede representar por medio de una ecuación. Esas ecuaciones lineales con dos variables que ya las estudiaron, como X y Y, de la forma AX más BY más C igual 0. Esta es la ecuación general de una recta. Si tenemos esta ecuación general, con toda seguridad esto, si lo dibujo, despejando Y o encontrando propiedades, nos va a dar una línea recta. En forma similar, por ejemplo, si yo tuviera acá X más Y igual 5, estaría claro que X, su coeficiente es positivo, ese es A, vale 1, ¿verdad? Y también tiene un coeficiente positivo, que es B, B vale 1, y el término independiente que aquí aparece a la derecha, que es C, pues es 5, ¿verdad? Y ya tendríamos ahí una ecuación
ya sea AX más BY igual más C igual 0 o de este tipo. Bueno, por otro lado, esa es una línea recta. Un caso muy sencillo es cuando ya usted trabaja con una ecuación siempre en términos de X y Y, pero ya no tiene la variable exponencial o potencial unitaria, sino que aparecerá una variable al cuadrado. Y esa variable está al cuadrado. Cuando los coeficientes en X cuadrado y Y cuadrado sean iguales, se tratarán de circunferencias. Por ejemplo, X cuadrado más Y cuadrado igual 9 va a ser una circunferencia cuyo centro es 0, 0, porque tanto X como Y no son disminuidos ni aumentados en ningún número. Entonces, el centro es 0, 0 y es un centro llamado en el origen. Y el dato que queda a la derecha, que es B, ese es el radio al cuadrado, que sería 9, o sea que el radio 3. Circunferencia de radio 3 y centro en el origen es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan del centro una distancia fija de valor 3, que es el radio. Bien, por otro lado, esas ecuaciones que hemos definido, las lineales, las cuadráticas, etcétera, se pueden resolver algebraicamente y dan como idea lugares geométricos. Son problemas de construcción como bisección de ángulos. Se pueden aplicar a eso, dividir un ángulo en dos partes iguales, dividir una recta determinada en dos partes iguales, dibujar circunferencias que pasan por 3 puntos. Con las coordenadas de los 3 puntos vamos a armar la ecuación general de la circunferencia, o bien otros temas, si yo conociera el vértice de una parábola, un punto de ella, y conociera la directriz, pues puedo generar perfectamente su ecuación y luego su gráfico. Obviamente esto, que es la geometría analítica, ha tenido gran importancia para el desarrollo de las matemáticas, ya que unifica dos conceptos. Por un lado, el concepto analítico de relaciones numéricas, o sea, el concepto de relación numérica desde el punto de vista analítico, y la otra es la gráfica, que sería una relación espacial geométrica, relaciona ecuaciones matemáticas con gráficas en el plano. Pero esto es la geometría euclidiana, la tradicional. Sin embargo, hay otra geometría que no es euclidiana, es la geometría no euclídea. Y esta es lo que se llama la geometría espacial, con más de 3 dimensiones, que tiene en la actualidad, como que hay alguien tratando de ingresar, permítame, quiero ver si es cierto esto, para poderle dar acceso. Sí, hay alguien, Yasmín Chamul. Bueno, le damos. Los que están incorporándose después, que lo voy a chequear de una vez, ¿verdad? Pero por cualquier cosa al final me indican, aquí ya está chequeada Yasmín, ¿verdad? Ok, bueno, seguimos. Tratar de estar a la hora para iniciar todos al mismo tiempo y tener también el acceso, ¿verdad? Ok, seguimos. Decía que había una geometría que ya no era euclídea, que es esta de arriba, ¿verdad? Lugares geométricos escritos como una ecuación, y esta ecuación daba origen a una gráfica. Hay una geometría no euclídea que en la actualidad ha hecho avanzar mucho el concepto de matemática avanzada, es decir, hay expresiones algebraicas que se pueden modelar en términos geométricos y han ayudado al cálculo diferencial, a la teoría de funciones y a otros problemas de la matemática superior o avanzada. Bueno, esa es la introducción. Volvamos al índice. Dentro de los conceptos básicos que ya hemos introducido, el primero de ellos es la distancia entre dos puntos del plano. Veamos de qué se trata esto. Pues bien, cuando yo tengo dos puntos, el primer punto le vamos a llamar punto X sub índice 1, Y sub índice 1, y el segundo punto va a ser X sub 2, Y sub 2. Pues bien, dados esos dos puntos, o a la izquierda del plano, yo puedo hallar la distancia entre dos puntos definiendo que lo que quiero hallar es la distancia entre A y B, de A hacia B. Pero sucede que esa distancia de A a B, si yo de TA trazara una recta vertical hacia abajo,
hasta llegar al eje X y a partir de ese punto me desplazara hacia el punto B, ustedes verán que ahí se está formando un triángulo rectángulo, ¿verdad? Y en ese triángulo rectángulo, si acá donde estoy señalando con el cursor, yo colocara punto C, que sería que en C yo tendría el ángulo recto, el ángulo de 90 grados. Esta línea vertical que viene de A a C y va de C hacia B, formaría acá en este punto un ángulo de 90. En consecuencia, el lado que estaría actuando como hipotenusa sería el lado AB, esa sería la hipotenusa, y los dos catetos serían el valor de la ordenada, que sería de A a C, que es un delta y de B a C, que es un delta X. ¿Qué es esto de los delta? Son las diferencias. Si yo quiero hallar un delta X, ¿qué haría? Haría la resta entre la componente en X del punto final, que va a ser X2, menos la componente en X del punto inicial, que va a ser X1. Entonces, este es el delta X. Y la componente delta Y sería Y2 menos Y1, que sería para hallar la altura o el cateto vertical. Bueno, por teorema de Pitágoras sabemos que la hipotenusa al cuadrado, o sea, la distancia al cuadrado, es igual a la suma de cuadrados de los dos catetos, que son delta Y y delta X. Si de ahí, en vez de tener D cuadrado, despejo D, la distancia B, que es la que queremos, pues esta distancia D, ¿qué sería? Sería la raíz cuadrada de cuadrado delta X más cuadrado delta Y. Pero ese delta X es, vuelvo a insistir, X2 menos X1 al cuadrado más B de delta Y sub 2 menos Y sub 1 al cuadrado. Y esa expresioncita que ahí tienen es la fórmula para hallar la distancia entre dos puntos del plano. Ok, luego decimos, recordemos algo como un valor agregado a este concepto. Si en un momento dado usted conociera la pendiente de esta recta, que es el valor de M, y tuviese B, que es el intercepto de la recta con el eje Y, si ustedes se fijan, el intercepto es 5, 0 en X, 5 en Y, indica que esa recta corta el eje Y en 5, ese valor B es el intercepto con el eje Y, ya tendría que B vale 5, y solo bastaría hallar la pendiente M, que lo vamos a ver en el siguiente apartado, y ya podríamos decir que esta recta, que es decreciente, tendría una ecuación en donde la pendiente, me adelanto, va a ser negativa. Porque las rectas que decrecen, pendiente negativo, las rectas que crecen, que van hacia arriba, su pendiente es positiva, que lo vamos a ver en el siguiente apartado. Pues bien, para la distancia entre puntos, entonces simplemente vamos a hallar la raíz cuadrada de diferencia en X, que es el delta X al cuadrado, más diferencia en Y al cuadrado. Y esto lo vamos a ver con el siguiente ejemplo. El primero de ellos, el 2 y el 3, ya lo veremos en su momento. Bueno, vamos a hallar la distancia entre P, que es 3 menos 1, y Q, que es menos 1, 2. El punto P va a ser nuestro punto inicial. En consecuencia, X sub 1 valdría 3 y Y sub 1 valdría menos 1. Sería X1, Y1 las coordenadas del primer punto. Y X sub 2, Y sub 2 sería respectivamente menos 1, 2. Bueno, como la distancia entre P y Q es D, ¿esto que decía que era? Decía que era la raíz cuadrada de delta X al cuadrado más delta Y al cuadrado. Esto es lo que teníamos, ¿verdad? Que el resultado de la expresión nos llevaba a tener delta X cuadrado más delta Y cuadrado, o esta diferencia, ¿verdad? Y2 menos Y1 al cuadrado y X2 menos X1 al cuadrado. Pues eso es lo que vamos a hacer. A las componentes del punto final, X2, le voy a restar X1, o sea, va a quedar menos 1, menos 3 para el delta X al cuadrado, más Y sub 2, 2, menos 1, ¿verdad? Entonces queda, fíjese, la componente en X la restamos, menos 1, menos 3 al cuadrado, más, restamos la componente en Y, sería 2, menos 1, ¿verdad? 2 menos 1. Aquí no hay problema porque sumo menos 1 con menos 3, eso nos da menos 4, que al elevarse al cuadrado nos va a dar 16. Y le sumamos 2 menos 1, va a quedar 2 más 1, 3, al cuadrado 9. 16 aumentado en 9 daría 25 y la raíz cuadrada de 25 es 5. ¿Esa qué sería? Sería la distancia desde el punto P hasta el punto Q. Y lo que hemos hecho es aplicar
directamente la fórmula, ¿verdad? Eso es lo que teníamos ahí. Directamente se ha aplicado la fórmula. Ok. Luego vamos a recordar esto, vamos a regresar a esto, cuando ya tengamos la pendiente y el intercepto. Ok. Pasamos al siguiente tema. Segundo tema de estudio. Ya no es la distancia entre dos puntos, sino que ahora es la pendiente. Y la pendiente de una recta, ¿cómo se declara? En alguna forma va a ser la medida de la inclinación de una recta determinada en el sistema de ejes cartesianos. ¿Y cómo se obtiene esa pendiente? Es lo que aumenta Y, ese es el delta Y, cuando aumenta X una unidad. Supóngase que X aumenta una unidad y Y aumenta 3 positivas, tu pendiente sería 3 sobre 1, sería 3. Pero si Y disminuye 2 unidades, menos 2, y aumenta 4 unidades en X, sería menos 2 cuartos, simplificado menos 1 medio. Quiere decir que la pendiente puede ser positiva o negativa. Y justamente esa pendiente de una recta va a ser por definición la tangente del ángulo de inclinación teta. O sea, pendiente de la tangente de teta. Teta va a ser el ángulo de inclinación. Y por declaratoria, la tangente angular sería delta Y sobre delta X. Pero delta Y, ¿qué es? Diferencia en Y. Y delta X, ¿qué es? Diferencia en X. O sea, la pendiente de la recta es la tangente de su ángulo de inclinación. Y la tangente de un ángulo se forma media vez un triángulo, sería el cateto opuesto, que es delta Y, entre el cateto adyacente, que es delta X. Y eso, al dividir, o nos da un número que es positivo o nos da un número que es negativo. Y esto obviamente luego lo vamos a ver con las pendientes de la recta, que puede ser, si la recta crece es porque va de izquierda a derecha, que vean el cursor, de izquierda a derecha una recta que vaya hacia arriba, así como estoy señalando con el cursor, tendría delta Y positivo y delta X positivo. Cuando se divide, la pendiente de una recta creciente va a ser positiva, mayor que 0. Pero si la recta de izquierda a derecha, cuando usted lo analiza, es como que fuera en una carretera hacia abajo, esa pendiente indica que delta Y va a ir disminuyendo cuando delta X va aumentando, y en consecuencia un negativo entre un positivo nos da pendiente negativa. Pero ¿qué pasaría si la recta fuera totalmente horizontal, como esta parte superior de este rectángulo? ¿Qué va a pasar cuando la recta tenga horizontalidad? Lo que va a suceder es que dos puntos de la recta, un punto inicial y un punto final, lo que van a tener distintos son las componentes en X, pero lo que van a tener igual es la componente Y, porque están a la misma altura. O sea, una recta horizontal, ¿qué altura tiene un primer punto y qué altura tiene un segundo punto? Pues va a ser la misma altura, y esa altura es Y1 y Y2. O sea, que cuando usted resta Y sub 2 menos Y sub 1 aquí arriba, para rectas horizontales van a tener el mismo valor sumado y restado, va a dar 0, 0 arriba. Entre X2 menos X1, estos van a ser distintos, o sea, nos va a quedar 0 entre 5, 0 entre 2, etcétera, ¿no? ¿Qué va a suceder? Que 0 dividido entre una cantidad cualquiera que no es 0, nos va a dar M de valor 0, que sería una recta horizontal. ¿Qué pendiente tiene? Pues sería nula, se dice, pendiente nula o pendiente 0. Y la otra, el otro caso es si la recta fuera, vean acá el cursor, una línea vertical, ahí lo que va a suceder que en esos puntos que puedo definir, uno arriba y otro abajo, en estos puntos lo que va a suceder es que la componente X1 y X2 van a ser iguales. Lo que va a variar es Y2 y Y1, uno va a estar más arriba y otro más abajo. Cuando restemos, acá va a quedar un número en Y. Pero acá X2 y X1, al restarlo, como son iguales, nos va a dar 0. Y usted va a decir 5 entre 0. Pues eso es más infinito. O menos 5 entre 0, pues eso sería menos infinito. O sea, una recta vertical
se considera que tiene una pendiente infinita, ya sea positiva o negativa. Entonces, rectas verticales, pendiente infinita o no definida, ¿verdad? Rectas horizontales, pendiente cero, rectas que crecen, pendientes positivas, y rectas que decrecen, pendientes negativas, que serían las 4 maneras en que usted puede dar una pendiente. O es cero, porque la recta horizontal, o es infinita, porque la recta es vertical, o la recta crece, pendiente positiva, o la recta decrece, pendiente negativa. Pero se hallan con esta forma. Y aquí vienen 2 conceptos interesantes con respecto a la pendiente de una recta. ¿Qué pasa cuando las 2 rectas son paralelas? Si son paralelas, nunca se van a cortar, nunca se van a interceptar. Y las pendientes de la primera y de la segunda recta van a ser iguales. O sea, las rectas son paralelas si cuando yo calculo la pendiente 1 y la pendiente 2 y las comparo, la pendiente número 1 va a ser exactamente igual a la pendiente número 2. O sea, si 2 rectas tienen iguales sus pendientes es porque son paralelas. Al revés, las rectas pueden cortarse y cortarse en ángulo recto. Si se cortan en ángulo de 90 grados, ¿qué es lo que va a suceder? Que el producto de sus pendientes, M1 por M2, ¿a cuánto va a ser igual? Va a ser igual a -1. Acá, pendientes iguales. Aquí el producto de pendientes igual a -1 es el caso particular de rectas perpendiculares. Quiere decir que, ¿cómo hallaríamos la pendiente de la segunda recta? Simplemente el número que aparezca como pendiente de la primera, se le halla el recíproco o inverso multiplicativo y se divide -1. ¿Cómo se halla ese recíproco? Dividiendo -1 entre M2. Por ejemplo, si M2, fíjense, si M2 fuera 5, aquí hay un errorcito, lo corrijo inmediatamente. Es M2 igual -1 sobre M1, que es 1. ¿Lo vieron? El producto de M2 por M1, si esto lo paso a multiplicar acá, va a dar -1. Ok, corregir eso. Quiere decir que si la pendiente de la primera recta fuera 3/4, 3/4 fuera la recta 1, la pendiente de la recta 2 sería -1 sobre 3/4, y eso nos daría -1 sobre 3/4, nos daría 4/3 negativo. Primer pendiente era un valor. Segunda pendiente, el negativo de ese valor e invertido el número. Entonces decía, mire, la pendiente 1 era 3/4. La pendiente 2 sería -4/3. Si yo multiplico 3/4, pendiente 1, por -4/3, pendiente 2, menos por más nos va a dar menos, y 3/4 por 4/3 da 12 doceavos, y eso es -1. Y ahí tienen entonces 2 características, una para rectas paralelas y otra para rectas perpendiculares. Pero en todo caso, la pendiente es la tangente del ángulo de inclinación, o en su defecto, la declaratoria de un cociente entre delta y y delta x. Veamos un ejemplo de cálculo de pendiente. Es el ejemplo 2, que aparece acá, en estos ejemplos resueltos. Dice, una recta está pasando por 2 puntos. Primer punto, 0,4. Y ese punto, por ser el primero, diríamos x1 vale 0 y y1 vale 4. Y pasa por otro punto, 5, 7. Entonces, este sería x2, el valor 5, y y2, el valor 7. Muy bien. Pues esos datos de x1, y1 y de x2, y2, los llevamos a la fórmula de la pendiente, que dice delta y sobre delta x, o sea, diferencia en y entre diferencia en x. ¿Y esto qué es? Pues aquí está, ¿no? Lo que es delta y arriba, 7 menos 4. ¿Por qué? Porque sería y2 que vale 7 menos y1 que vale 4 sobre x2 que vale 5 menos x1 que vale 7. Usted resta 7 con 4, le queda 3, y 5 menos 0 le queda 5. Y allí estaría diciendo la pendiente de la recta es 3/5. Esa es la pendiente.
con la calculadora vamos a encontrar qué ángulo de inclinación tiene una pendiente positiva. ¿Qué ángulo de inclinación tiene? ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer aplicando la definición. Dice que pendiente M es tangente teta. O sea, ese número que aparece acá como 3/5, si M es 3/5, coloquen ustedes debajo, M ¿qué es? Es la tangente teta. Tangente de teta van a colocar igual 3/5. O sea, M igual delta Y sobre delta X nos quedó 3/5. Entonces, si M es igual a 3/5, M es tangente teta igual 3/5. La tangente del ángulo de inclinación es 3/5. Y con su calculadora vendrán ustedes ahora a encontrar el ángulo. Entonces, saquemos la calculadora y si la tangente es 3/5, quiero que hallen el ángulo teta. ¿Cómo se hallaría el ángulo teta? Pues diríamos teta, escriban teta, igual tangente a la -1. Este es el arco tangente o la trigonométrica tangente inversa, la tangente inversa, tangente a la -1. Entonces marcamos shift, calculadora, shift tan, ahí aparece tangente a la -1, 3 lo dividimos entre 5 y a esto me le aplica el igual. Entonces, tangente a la -1 de 3/5 le da un ángulo, ¿cuánto me le dio? 30.96. Correcto, grados, 30.96 grados. Si apretamos una teclita ahí que está a la par de el símbolo negativo de paréntesis y debajo de la raíz cuadrada, hay una tecla ahí que aparece un círculo, una primer coma y 2 comas seguidos. Esto es transformar los 30.96 a grados, minutos, segundos. Pinchen ese dato y díganme qué les da. ¿Les da? 30 grados, 57 minutos, 49.52 segundos. Y como después del 9, después del punto decimal, el primer número es 5, el 49.52 redondeado a entero, lo podríamos decir que es 50, ¿verdad? 30 grados, 57 minutos y aproximadamente 50 segundos. Exactamente 49.52. Yo quiero regresar a lo que tenía en pantalla anteriormente. Vuelvo a apretar la tecla de grados, minutos, segundos, y cuando lo apretamos regresamos a ver 30.96. Entonces, complementan ustedes acá que si M es tangente de 3/5, teta sería la tangente a la -1 de 3/5, y eso les va a dar 30.96. ¿De acuerdo? Eso es lo que da. Ok, ya tenemos la pendiente. Ahora vean, ¿qué era según la visión que teníamos acá? Vean, ¿cómo se hallaba la ecuación de una recta? Pues simplemente era y igual la pendiente M por X más B. ¿Pero qué es B? B es el punto en donde la recta corta al eje Y. En este caso el intercepto es 0,5. 0,5. Ese es el intercepto. Pues bien, basado en eso, decimos, ok, ya yo podría establecer que cuando hablamos de pendiente de una recta en el ejemplo, vean que el punto 0,4, 0 en X, 4 en Y, indica ese valor 4 es el punto de intercepto de la recta con el eje Y. Se llama ordenada en el origen o intercepto con el eje Y, que en este caso sería B minúscula igual 4. Y como ya teníamos que la pendiente era 3/5, entonces la ecuación Y igual M por X más B, usted la puede hallar inmediatamente. Me estoy adelantando acá con una ecuación, porque inmediatamente mañana la vamos a ver. Entonces sería Y igual M, que vale 3/5 por X más 4. Y con esta ecuación usted podría dibujar con un par de puntos la recta y se acabó. Por ejemplo, si X vale 0, 3/5 por 0, 0, más 4 es 4, es este punto, 0, 4. Si X vale 10, por ejemplo, 10 sería 10 por 3, 30, entre 5 a 6, más 4, 10. Si X vale 2, 2 por 3, 6/5, más 4. Ahí podría ir construyendo otros muchos valores de la recta de ecuación 3/5 de X más 4, ¿verdad? Esta recta, si usted la dibuja, porque esto lo tendría primer punto 0,4 y segundo punto 5,7. Coloca los dos puntos y traza una recta, y esa recta, su ecuación es 3/5 de X más 4. ¿Ya?
Pues esa es la expresión de pendiente de una recta. Ok, hemos visto ya dos conceptos, la distancia entre puntos y la pendiente de recta. Pasamos al siguiente tema. Ya vimos distancia entre dos puntos y pendiente de una recta. Vamos a ver ahora ángulo entre dos rectas. Y aquí lo tenemos, ¿verdad? El tercer tema es la declaratoria de ángulo entre dos rectas. Y ese ángulo entre dos rectas le vamos a llamar ángulo alfa, letra griega alfa. ¿Cómo se define este ángulo entre dos rectas? Pues dice, el ángulo alfa medido en sentido antihorario, es el sentido contrario a las agujas del reloj, sentido antihorario, se va a medir desde la primera recta L1 hasta la segunda recta L2. La primera recta va a tener pendiente M1 y la segunda recta va a tener pendiente M2. Y como vendrá dado como la tangente de alfa del ángulo entre las dos rectas será diferencia entre M2 y M1, pendiente 2 menos pendiente 1 entre 1, más el producto de dichas pendientes. Pues bien, si esta es la recta L1, imagínense, la que está aquí en color como azulito, ¿lo ven? Color azulito, L1 está. La pendiente de esta recta, como es creciente, sería signo positivo. Y L2 esta otra, la que está en rojo, L2, que sería una pendiente de recta decreciente negativa. Pues bien, vean, L1 es esta. Si yo quisiera hallar la pendiente, ¿qué tendría que encontrar? Primero, el ángulo de inclinación de la recta, que se mide siempre desde la parte positiva del eje X hacia la recta. Mediría teta. ¿Y cómo hallaría la pendiente? Pues simplemente aplico tangente de teta y eso me daría M1. Para la recta número 2, que es esta, ¿no? El ángulo de inclinación siempre parte desde el origen hacia la recta. Y eso nos daría la tangente de teta. Lo que sucede es que el ángulo teta es menor de 90, la pendiente 1 va a ser positiva. Y el ángulo beta tiene un ángulo que supera los 90 grados. Cuando yo obtenga esa pendiente, lo que vamos a tener es que la pendiente va a ser negativa. ¿Por qué? Porque el ángulo beta ya pertenece al segundo cuadrante, ¿verdad? Es más de 90 grados, aunque menos de 180. Pero bien, ¿cómo hallamos el ángulo entre las dos rectas? Decimos, siempre lo va a medir usted desde la primera recta, aquí comenzamos, ¿verdad? Hacia la recta 2. Vean, comienza en L1 y termina en L2. Y ese es el ángulo alfa, arriba. Pero sería el mismo ángulo medido en la parte inferior. L1 es este punto y llega hasta L2. Acá. El ángulo alfa de arriba sería este mismo ángulo alfa de abajo. Ahora alguien dirá, mire, estos dos ángulos son iguales, ¿sí? Y alguien preguntará, bueno, aquí lo midió usted de L1 a L2, ¿sí? ¿Se podría medir de L2 a L1? Sí, también. Yo podría medir desde L2, que está acá, hasta L1, que está acá, y tendría este ángulo de aquí, ¿ven? Estoy señalando de L2 a L1, es este. O de este ángulo de acá, que va desde L2, vean, hasta L1. En todo caso, de L2 a L1 es el suplemento del ángulo alfa. Si aquí el ángulo fuera de 80 grados, lo que le falta 80 para llegar a 100 sería 1 menos alfa, el suplemento. O si este ángulo alfa fuera de 120 grados, lo que le falta al ángulo para llegar a 180 sería 60. Tanto alfa como 1 menos alfa van a ser ángulos suplementarios, suman 180. Entonces, normalmente cuando uno está trabajando con estos modelos, va a decir, halle el ángulo agudo de intersección, porque siempre dos rectas van a tener un ángulo agudo y el otro sería el ángulo obtuso. Por ejemplo, si alfa vale 20 grados, ese es el ángulo agudo, porque el otro ángulo sería de lo que le falta 20 para llegar a 180, que sería 160 grados. De tal manera que 20 alfa con 1 menos alfa, que es 160, sumarían 20 más 160,
pues suman 180. Por eso es que son ángulos suplementarios. Bueno, aquí hay dos conceptos. Primero, la fórmula de ángulo entre dos rectas por medio de tangente, y segundo también individualizado, que es la pendiente 1, es la tangente de su ángulo de inclinación, y que es la pendiente 2, la tangente del ángulo de inclinación de la segunda recta. La primer pendiente, teta, va a ser de un ángulo agudo, va a ser positiva, y la segunda pendiente, beta, es más de 90 grados, esto va a tener una tangente negativa. ¿Ok? Pues esta es la formulita, y veamos un ejemplo de aplicación, que es el último. Dice, acá no vamos a hallar el ángulo, ya el problema nos dice, mire, entre L1 y L2, el ángulo formado por esas dos rectas mide 45 grados. Aquí lo tenemos. Y además le dicen la pendiente M1 de L1, que es la primera recta, vale 2/3. Ya nos dan la pendiente número 1. Lo que no nos han dado y nos piden hallar es la pendiente de la recta L2, que va a ser M2. Entonces, usted siempre va a partir de la fórmula original, diciendo tangente de alfa es diferencia de componentes dependientes M2 menos M1 entre 1 más producto de ella. Si reemplazamos valores, yo tengo alfa de valor 45 y tengo M1 de valor 2/3. Entonces diríamos, tangente de quién? De alfa, de 45, igual M2, que no lo conozco, menos M1, que sí lo conozco, es 2/3, ¿verdad? Sobre 1 más el producto de M2 por M3, 1 más 2/3 de M2. Y en vez de tangente de 45, ya vamos a encontrar su número, que es 1. De tal manera que cuando ya se tiene esta expresión, es una ecuación, ¿verdad? Que dice 1 equivale a M2 menos 2/3. Todo dividido entre 1 más 2/3 de M2. Como aparece la incógnita M2 en el numerador y en el denominador, lo que se sugiere acá por proceso algebraico es esta expresión que está dividiendo 1 más 2/3 de M2, esto, pasarlo a la izquierda a multiplicar. Entonces, de división, 1 más 2/3 de M2, lo pasamos, ese divisor o ese denominador, a multiplicar al lado izquierdo de la igualdad, de tal suerte que nos va a quedar la unidad multiplicado por 1 más 2/3 de M2. Pero si 1 lo multiplico por 1 más 2/3 de M2, lo que tendré acá después de esa multiplicación será exactamente 1 más 2/3 de M2 igual M2 menos 2/3. Y esto que está acá, que es una ecuación de primer grado, ustedes tienen 2 minutos para llegar a esta respuesta. Entonces quiero que de esta ecuación, en su cuadernito ahí o en papel donde están trabajando, despeje M2 y debemos llegar a esta respuesta. Luego se los puedo yo desarrollar explicándole qué es lo que hay que hacer si tuvieran alguna dificultad. Entonces tomemos 2 minutos a partir de este momento para llegar a la respuesta y luego le explico yo cómo se llegó a esa respuesta. Si acaso no ha alcanzado al momento en que suspendamos finalizar con este cálculo. Entonces, iniciamos por favor 2 minutos para trabajar. Algunos lo van a hacer más rápido, no importa. Luego yo pregunto valores y me dirán si lo hicimos, no lo hicimos, etcétera. Ya, en este momento. Luego explico cómo se hace y pasamos al siguiente tema. Ok, trabajando entonces.
Bueno, tiempo. ¿Qué es lo que hacíamos? Decía, este divisor pasaba de ser divisor a ser factor a la izquierda, pero multiplicar por 1 que va a conservar del lado izquierdo, tener 1 más 2 tercios de m sub 2 igual m sub 2 menos 2 tercios. Habría dos datos que tienen m sub 2. Uno que es 2/3 partes de m2 y otro que es una vez m2. Como una vez m2 que está al lado derecho es más grande que 2/3 de m2, se recomendaría trasladar los m sub 2 al lado derecho y consecuentemente los términos independientes al lado izquierdo. Quiere decir que del lado izquierdo nos van a quedar 1 y este menos 2 tercios que está restando te lo pasa a sumar y quedaría del lado izquierdo 1 más 2 tercios. Y del lado derecho que tendríamos una vez m sub 2 menos 2 tercios de m2. Entonces, a 1, un entero, usted le suma 2 tercios, 1, que son 3 tercios, más 2 tercios, le quedaría del lado izquierdo simplificado 5 tercios. 5 tercios del lado derecho. Izquierdo, perdón, que es 1 más 2 tercios, porque al menos pasaría a sumar. Y del lado derecho, una vez m sub 2 menos 2 tercios de m sub 2 es como que a 3 tercios de m sub 2, que es la unidad, 3 tercios de m sub 2, usted me le esté restando 2 tercios. Entonces, 3 tercios menos 2 tercios, nos quedaría ¿cuánto? Nos quedaría 1 tercio de m2. Y del lado izquierdo que tendríamos 1 más 2 tercios, pero 1 más 2 tercios sería 3 tercios más 2 tercios, 5 tercios. Entonces, usted habría llegado a una ecuación en donde tiene 5 tercios del lado izquierdo igual a 1 tercio del lado derecho acompañando a m sub 2. Como tanto del lado izquierdo como del lado derecho tendría 5 tercios igual 1 tercio de m2, usted puede cancelar los números 3 que son los divisores igualitos en ambos extremos de la igualdad. Entonces, ¿qué le va a quedar? Le va a quedar que 5 equivale a m sub 2 y en consecuencia m sub 2, su valor es 5. Vean que como la pendiente número 2 es 5 y la pendiente número 1 era 2 tercios, ambas rectas son crecientes. Si nosotros dibujáramos estas dos rectas, tanto M1 como M2 tendrían pendientes positivas. Cuando aplicáramos la fórmula, ¿qué diríamos? 5 menos 2 tercios sobre 1 más producto de 5 por 2 tercios, daría 10 tercios. Entonces arriba tendrían 5 menos 2 tercios y abajo 1 más 10 tercios. Se opera y se hallaría el tangente de alfa. Por medio de trigonométrica inversa diríamos alfa es la tangente a la menos 1 de lo que dé, que en el fondo lo que va a dar es 1. Si m es la tangente de alfa es 1, usted me despeja alfa, sería tangente a la menos 1 de 1 y esto le va a dar 45 grados, que sería la respuesta. Ok. Volvemos a el concepto y volvemos al índice. Entonces, ya tenemos la distancia entre dos puntos y la pendiente de una recta. Pero además hemos cubierto el ángulo entre dos rectas. Tercer tema. Pasamos al cuarto tema, que son dos, punto de división y punto medio en segmentos de recta. Veamos cómo operábamos esto. Bien, el primer concepto de división es el punto generalizado de división de un segmento. ¿Qué significa esto? Que si yo conozco, vean aquí abajo, el punto inicial, x1, y1, y el punto final, x2, y sub 2,
nosotros podríamos buscar en principio entre estos dos un punto P, o que está más cerca de P sub 2, o que está más cerca de P sub 1, o que incluso está, como lo vamos a ver a continuación, a la mitad, llamándose este punto de división punto medio. Pero aquí vamos a asumir que el punto no es el punto medio, sino que hallamos un punto ubicado entre dos, aquí estaría más cerca probablemente de P sub 2, y ese punto de división entre los dos puntos, X1Y1 y X2Y sub 2, va a ser un punto que divide a ese segmento entre P1 y P2 en una relación R, que se obtiene dividiendo la distancia entre P1 y P. O sea, aquí hallaríamos, mire, ¿cuánto mide desde P sub 1 hasta P? Esa sería distancia 1. Entre la distancia de P a P sub 2, que esa sería la distancia 2. Entonces, divido distancia 1, P sub 1, P, entre distancia 2, de P a P sub 2, y eso me daría la razón. Obviamente, imagínense que esta distancia fuera de 4, P sub 1, P, y esta fuera de 2. Sería 4 sobre 2, simplificado 2. Daría razón 2. O al revés, imagínense que esta distancia entre P sub 1 y P vale 5 unidades. Y de P a P sub 2 vale 4 unidades. Usted diría 5 cuartos es la razón. Esa sería la razón de distancias. Pues bien, ese punto P, que le vamos a llamar X y Y, viene dada la componente en X del punto de división mediante esta expresión. Dice X sub 1 más RX sub 2 sobre 1 más R. Y Y sub 1 más RY sub 2 sobre 1 más R, la otra componente en Y. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que usted va a necesitar tener conocidos punto 1 y punto 2 para poder hallar qué coordenadas tendrá el punto interior, asumiendo que el punto está entre P1 y P sub 2. Pero vamos a ver que hay casos en los cuales este punto no está exactamente entre P1 y P sub 2, pero sí está en la prolongación. Si yo prolongar esta recta, y a partir de acá trasladaría punteadito, pues podría ser que el punto de división esté en esa prolongación, estuviera más o menos por acá. Entonces, si decimos ahí está, ok, ¿qué va a suceder? Que cuando yo digo de P sub 1 hasta P, yo diría desde P sub 1 hasta P, que estaría por acá, entre de P a P sub 2. Ustedes verían que hay una relación en donde un punto está externo y iríamos en dos sentidos. Primero de P sub 1 hasta P, de P sub 1 hasta P que está afuera. Entre, ahí venimos a la inversa, de P a P sub 2. Por esa razón, cuando queda fuera del entorno de los dos puntos, sino que quede en la prolongación, estas razones van a ser negativas. O sea, todo ejercicio que presente razones positivas es porque el punto está dentro del segmento. Y si la razón es negativa es porque el punto está fuera del segmento, en la prolongación por encima de P sub 2 o en la prolongación por debajo de P sub 1. ¿De acuerdo? Ese es el punto de división. En general, pues un caso particular de este punto de división es cuando el punto está exactamente al centro. Y ese es el punto medio. Punto medio de un segmento le vamos a llamar P sub M, cuyas coordenadas son X media y Y media. Vamos a tener dos puntos, el punto 1 de coordenadas X1, Y1 y el punto 2 de coordenadas X2, Y sub 2. Y quiero encontrar el punto medio que está exactamente a la mitad y que divide al segmento entre P sub 1 y P sub 2 en dos partes iguales, porque si este es el punto medio, la distancia de P sub 1 a P medios es lo mismo de P medios a P sub 2. Si aquí hay 5 unidades al principio, pues 5 unidades estarían al final. Si aquí hay 3 unidades al principio, pues 3 unidades al final. ¿Por qué? Porque el punto medio es el que está al centro. Y si el punto medio está al centro, la distancia entre P sub 1 y punto medio y de punto medio a P sub 2 dará dos longitudes arriba y abajo exactamente iguales. Si dividimos una longitud entre otras, son exactamente iguales, la razón en los puntos medios valen 1. ¿Qué significa? Que una distancia L es a otra distancia L. L es a L, con lo que diría la razón es 1. Pues bien, si nosotros en la anterior, en esta,
como R ya sería conocido de valor 1, ¿qué quedaría? Quedaría X1 más 1 por X2. Esto sería X1 más X2 sobre 1 más R. 1 más 1, 2. Entonces, ¿qué quedaría? X1 más X2 entre 2, que es lo que aquí tenemos, ¿verdad? X1 más X2 a la mitad y Y1 más Y sub 2 a la mitad. Y eso siempre que usted quiere hallar el punto medio. Semisuma de X y semisuma de Y, o media aritmética de componentes en X y media aritmética de componentes en Y. Y eso es lo que vamos a tener. El punto medio exactamente a la mitad en el recorrido, de tal manera que la distancia P sub 1 hasta el punto medio es la misma distancia del punto medio hasta X sub 2. Y eso es lo que nos va a dar nuestro concepto de punto de división, ¿verdad? Ok, vamos a, antes de continuar, vamos a hacer un ejercicio de este tipo que incluya punto de división y punto medio. Entonces, vamos a ver en pizarra esto de punto medio y punto de división. Lo vamos a hacer con un ejercicio cualquiera que vamos a extraer en este momento y que les invitaría a que viéramos la pizarra. Vamos a ver la pizarra y vamos a generar un ejercicio de aplicación, ¿verdad? Voy a mostrar la pizarra, ustedes ahí atentos para lo que vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Fíjense, vamos en un momento determinado a tener dos puntos. Yo voy a colocar dos puntos del plano. Este ejemplo es para demostrar la aplicación de punto medio y la aplicación de punto de división. Entonces vamos a decir, vean, sean los puntos. Punto número 1, coordenadas menos 2,1. Y punto número 2, coordenadas 4,6. No, 4, vamos a ver acá. 6 quiero que vea. 5. Menos 2, 1 y 4, 5. Son los dos puntos. Copiar esos dos puntos. Vamos a hallar, bajo ese criterio, vamos a hallar, literal A, punto medio entre P sub 1, P sub 2, es el segmento P sub 2. Y B, punto X, Y es un punto de división tal que la razón sea 2. ¿Y qué pasaría con otro punto de división tal que la razón no sea 2, sino que la razón sea menos 1? Menos 1. Ok, con esos tres modelos vamos a trabajar. Copiarlo y vamos a ir resolviendo la expresión. Lo primero que ustedes tendrían que hacer es dibujar en el plano cartesiano los puntos cuyas coordenadas son menos 2 en X, 1 en Y. Ahí tendrían el primer punto. Vamos a colocar acá punto número 1 de coordenadas menos 2 en X, 1 en Y. Y luego el punto número 2 que sería 4 en X, 5 en Y. Tendríamos ahí ya el punto número 2. Las coordenadas del punto 2 serían 4, 5. Y usted puede trazar el segmento de recta entre P sub 1 y P sub 2. Aquí lo voy a trazar. Entre P sub 1 y P sub 2, usted traza
ese segmento de recta. Ese es el segmento de esa recta. Pues vamos a buscar un punto, primero que es el punto medio, tendría que estar a la mitad de ese recorrido. Luego otro punto cuya razón es 2, como es positiva, también estaría entre ellos, solo que ahora, si la razón es 12, significa que el punto tendrá que estar alejado de P1 y más cercano a P2 para que quede una distancia de 2 es a 1. Y si la razón es -1, ya el punto de división no va a estar sobre esa recta o entre esos dos puntos, sino que va a estar o arriba o abajo como prolongación. Ya lo vamos a ver dónde se ubica. ¿Ok? Dibujar esa figura y vamos a trabajar a continuación en la solución de cada caso. Ok, copiarlo, por favor. Bien, mientras están copiándolo, ¿quiénes son los que se agregaron después de que pasé asistencia? Si hay alguno que se ha agregado más. Por favor, me dice el nombre. ¿Me puede decir si ya estoy? Yo, Cristian Quesada. Ok. Cristian Quesada. Listo ya, Cristian. ¿Qué más? ¿Quién me acaba de escribir? Espera, aquí me está escribiendo, me han escrito dos. Me está diciendo Ludwig, este ya lo noté. Paola Abigail Mora, muy bien. Paola Abigail. Y además, Yasmin Saraí Chamul. Del grupo 1, Yasmin. ¿Quién más se anotó? ¿Qué más no he mencionado? Bueno, tenemos en total 14 personas. Gracias, Yasmin, usted del grupo 1, efectivamente. ¿Quiénes más están y que no he anotado alguno? Los que ya al principio saludé, pues ya están, ¿verdad? No se preocupen, ya están anotados. Bueno, seguimos. Muy bien, entonces ahora ya estaríamos en la posibilidad de obtener soluciones al modelo. Ok, literal A. En la literal A es sencillo lo que vamos a ver. ¿Por qué? Porque quiero el punto medio entre P1 y P2. O sea, usted tiene P1, P2 y anda buscando el punto que está a la mitad. Si usted se fija, la distancia de P1 hasta el punto medio es la misma distancia del punto medio a P2. Por eso la razón vale 1. ¿Y cómo se encuentra la componente promedio en X? Suma las componentes en X, divide entre 2 y suma las componentes en Y y divide entre 2. Como ya tenía el punto 1 que era menos 2,1 y el punto 2 que era 4,5, usted va a sumar X1 vale menos 2 y X2 vale 2. Entonces suma menos 2 más 4 entre 2 y para Y medio suma 1 más 5 entre 2. Y eso le daría X sub M menos 2 más 4 es 2 a la mitad, 1. Y 1 más 5, 6 a la mitad, 3. Entonces la respuesta sería que el punto medio, sus coordenadas serían 1, 3. Y efectivamente, si usted hay acá 1, 3, este punto de acá sería el punto medio de coordenadas 1, 3, ¿verdad? Si yo hallo la distancia entre P1 y punto medio, es la misma distancia del punto medio al punto número 2. ¿Por qué? Porque son dos segmentos igualitos en longitud. Ok, copiar está ahí. Ok, con las notas ya están terminadas, pero no están promediadas.
hoy mismo en la tarde, noche, me van a permitir o dar una clave para accesar al sistema de registro académico para poder compartirla. Voy a promediar, si puedo la subo hoy, si no hasta mañana, para que ya ustedes tengan ese conocimiento. Si hay alguno que no ve la nota porque no la va a poder ver porque está insolvente, platica conmigo, vamos a ver qué se puede hacer para que más o menos tengan una idea. La idea es que ya a esta altura pudieran estarlo, pero vamos a ver si se da ese caso y eso lo podremos ver mañana. Ok. Entonces tenemos ahí la ecuación la ubicación del punto medio dentro de esos dos puntos. Ok, me avisan si puedo continuar. Sí, ingeniero. ¿Seguimos? Ok, hoy vamos con literal B. En el literal B sucede que la razón es 2. ¿Qué significa una razón 2? Vean, si usted tiene punto 1 y punto 2, y dado que la razón es 2, y la razón es distancia P sub 1P, entre distancia P a P sub 2, significa que si aquí tengo 2, significa que esta distancia es el doble de la primera, cualquiera que sea el valor. Es decir, si esta vale 5 centímetros, esa sería el doble de 250. O si esta vale 4 unidades, este tiene que valer 2 para que el dividir de razón 2. Quiere decir que la distancia de P sub 1 hasta P sería como tener 2 unidades de distancia, ¿ve? Contra una unidad del punto P a P sub 2. ¿Ve? Entonces, 2 de espacios contra 1. Claro, eso es geométricamente hablando en el plano cartesiano, pero usted hallar el punto de división, ¿ve? Cuyas coordenadas son X y Y, será simplemente decir, mire, ¿cómo hallo X? Será X1 más R veces X2 entre 1 más R, y como hallamos Y, similar, ¿verdad? Y1 más R veces Y sub 2 entre 1 más R. ¿Qué datos tenemos acá? Aquí tenemos X sub 1, y Y sub 1, y X sub 2, y Y sub 2. ¿Y R cuánto vale? Pues vale 2. Entonces comenzamos y sustituimos. X sub 1, allá lo tienen. ¿Cuánto vale X sub 1? Pues vale menos 2, ¿verdad? Menos 2. Más R, ¿cuánto vale R? Vale 2, ¿verdad? Más 2 veces X sub 2. ¿Cuánto vale X sub 2? Allá lo teníamos arriba, 4. Entre 1 más la razón que es 2, nos quedaría que X es 4 multiplicado por 2 es 8. 8 disminuido en 2 es 6. 1 más 2 es 3. Le quedaría que X vale 2. Quiere decir que en X igual a 2, ahí tendría el punto, pero habría que ver cuánto vale Y. Y será Y sub 1. Veamos cuánto vale Y sub 1. Vale 1, aquí lo tenemos. Más Y sub 2. R por Y sub 2 más 2 por 5, ¿verdad? 2 por 5. Entre 1 más R que vale 2. 2 por 5 es 10. 10 más 1 es 11. Y 1 más 2 es 3. 11 tercios, que sería 3.33. Y más o menos ahí quedaría. Vean, si X vale 2, usted levanta un vertical, llegaría hasta acá. Este punto tendría que leerlo como 3.33, que sería un dato que estaría por acá. Ese sería el punto de división de coordenadas X valor 2 y Y valor 11 tercios. Ese sería el punto ubicado entre los dos, tales que la razón es 2. O sea, la distancia del primer punto a P dividida entre la distancia de P a P sub 2 nos va a dar 2 unidades, ¿no? Ese es el segundo modelo. Y operado, 2 por 5, 10, más 1, 11 tercios. Y ahí tiene 2 con 11 tercios la respuesta del punto de división.
Bien, me avisan cuando ya podamos continuar. Y si hay alguna pregunta, pues la hacen también, ¿verdad? Vean que en los dos primeros casos el punto medio, como este punto P, está en el extremo entre P1 y P2, en algún punto por ahí. Punto medio a la mitad, este punto más cercano a P2 y a P1. Si la razón fuera menor que la unidad, estaría más cercano a P1 que a P2, porque sería de P1 a P y de P a P2. Sería un número más pequeño entre otros más grandes. Por ejemplo, si estuviera acá el punto P, sería una razón de 1 es a 2, un medio, ¿verdad? En cambio acá la razón es de 2 a 1, eso es 2. Ok, vamos a ver ahora cuando ya podamos continuar el literal C. Ok, seguimos. ¿Puedo continuar? Sí. Ok, podemos continuar. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Hay alguien que todavía esté copiando? ¿Seguimos? ¿Ya? Ok. Llegamos. Bueno, muy bien. Ahora, el punto literal C, una razón negativa. Bueno, vean que para C, usted tendría primero que identificar que hay un punto 1 menos 2, 1, este es X1, Y1, que hay un punto número 2, 4, 5, este es X2, Y2, pero que tiene una razón de valor menos 1. Entonces, la fórmula siempre es la misma, daría X igual X número 1 más razón por X sub 2 entre 1 más R. Daría X igual menos 2 más la razón que es menos 1 por X sub 2 que vale 4. Entre 1 más la razón. Vean, ¿será posible que la razón aquí sea negativa? 1 sumado con menos 1, ¿qué va a pasar? Daría 0. Y división entre 0 nos daría que X es infinito. Bajo ese criterio, si acá la razón fuera negativa, el cociente de dividir 1 entre 0, una cantidad entre 0, sería imposible de tener. Entonces vamos a cambiar acá la razón, la vamos a trabajar no como menos 1, sino que démosle menos un medio, ¿ven? Porque si lo dejo como menos 1, 1 sumado con menos 1 al final, división entre 0, no existe la división entre 0. Cambiemos a menos un medio y ahora sí lo hacemos ya más factible. Menos un medio por 4. Entre 1 sumado con menos un medio. Bueno, total que X sería menos 2, menos un medio por 4 sería 4 por menos un medio, menos 2, ¿verdad? Y 2 medios menos un medio daría un medio. Esto es menos 2 sumado con menos 2 es menos 4 entre un medio. Y menos 4 entre un medio sería menos 8. X sería menos 8. Ahí sí, ¿verdad? La razón no puede ser menos 1, porque si es menos 1 queda infinito. Y lo que va a suceder es que X no existiría. Ni Y tampoco. Infinito, vamos. Siguiente. Para Y. Y igual Y sub 1 más R veces Y sub 2 entre 1 más R. Y ahí sustituimos. ¿Cuánto vale Y sub 1? Vale 1. Más la razón que decimos es menos un medio por Y sub 2 que vale 5 entre 1 más menos un medio. Entonces Y se convertiría en 1 menos 5 medios sobre 1 menos un medio. 1 son 2 medios. 2 medios menos 5 medios
daría menos 3 medios, y abajo 2 medios menos 1 medio da 1 medio. Menos 3 medios dividido entre 1 medio daría que y es menos 3. Entonces, ¿qué estaríamos encontrando? Que el punto de división, sus coordenadas serían menos 8, menos 3. Si nosotros nos fuéramos a identificar ese punto, pues por allá tendríamos que irnos hasta menos 8, ¿verdad? Por allá, y 3 hacia abajo. En otras palabras, si dibujáramos allá el punto en la ubicación, estaría no dentro del segmento, sino que estaría en una ubicación que tenía P1, aquí tenía P2. El punto menos 8, menos 3, sería allá abajo, un punto que estaría en la prolongación, y sería el punto menos 8, menos 3. Y si se fijan, ¿qué es la razón? La razón es la distancia entre P1 y P. Usted hallaría esta distancia de P1 a P, sería distancia 1, entre la distancia de P a P2, que va en sentido contrario. Pero en todo caso, usted diría que esta distancia entre P a P2, una distancia sería en un sentido y la otra es en sentido negativo. Y la razón ahí sería de 1 a 2, porque D sub 1 daría la mitad de D sub 2. Entonces, la razón negativa indica que el punto se ubica en la prolongación de la distancia o segmento P1, P2. Entonces, razón negativa, R menor que 0, implica que el punto XY estará en la prolongación del segmento P1, P2. O sea, no va a estar dentro del segmento, no va a estar dentro, sino que va a estar en la prolongación, o más cercano a P1 o más cercano a P2. ¿De qué va a depender? Va a estar más cercano a P1 si la distancia es menor que la unidad. Negativa, pero menor que la unidad. Y va a estar más cercano a P2 si es mayor que la unidad, o sea, un valor menos 4, nos daría más cercano a P2, siempre en prolongación. Porque podría estar el punto por acá, y entonces de P1 a P sería más grande que de P a P2, y en consecuencia acá la razón sería mayor que un negativo menos 1, podría estar menos 2, menos 3, etc. ¿no? Y ahí tienen ya la solución, viendo que el punto menos 8, menos 3, si lo dibujáramos acá, sería este punto que está en la prolongación. ¿Sí? Se prolonga y puede dibujar menos 8, menos 3, que sería este número que está ahí. Bien, ese es un ejemplo típico de modelación de puntos de división con razones negativas. Razón negativa para ese punto de división, ¿no? Ok, copiarlo. Y vamos a pasar ya al último tema, que es áreas de polígonos, cuando ya tenemos las coordenadas de sus vértices. Áreas de polígonos en función de las coordenadas de sus vértices. Si quieren, voy a tomarle una foto a ese último para que continuemos. Se los mando al grupo por si acaso alguien se quedó ahí a medias con la transcripción, ¿verdad? Y esa parte final, ¿verdad? Así, si alguien se quedó ahí, lo puede ver y continuamos nosotros con la otra temática, ¿verdad? Okay. Bien, vamos a continuar la presentación de nuestro material de trabajo. En particular, hemos llegado a esta
parte de punto de división, punto medio, que lo vimos, y el anterior que era el punto de división. Ok, volvamos al índice. Vamos acá, ¿verdad? Punto de división y punto medio. Solo nos falta el último de los temas, el área de los polígonos, llámese triángulo, cuadrilátero, pentágono, etcétera, en función de las coordenadas de sus vértices. Veamos qué es lo que pasa. Aquí está, ¿no? La temática va a ser, queremos hallar ahora el área poligonal cuando conocemos las coordenadas de sus vértices. Claro, el polígono más pequeño en dimensiones que podemos tener es un triángulo. ¿Qué va a suceder? Que usted va a tener 3 puntos del triángulo y que cuando ordene esos puntos, los va a ordenar partiendo de uno, cualquiera de los 3, y en sentido antihorario. Si yo comienzo acá, este es el primer punto. Me voy en sentido antihorario al siguiente vértice, este es el segundo, y hasta el tercero, regresando al primero. Claro, si hubiera partido de P2, este sería el primero, P3 sería el segundo, y P1 el tercero. O al revés, si yo comienzo en P3, este sería el primero, segundo y tercero. Entonces, partimos de que P1 es el primero, P2 es el segundo, P3 es el tercero, y vamos a regresar a P1. Esto van a ser las coordenadas del punto 1, 2 y 3, y viene dada por esta expresión, la mitad de x1 y2 más x2 y3 más x3 y1 menos x3 y2 menos x2 y1 menos x1 y3. Pero ¿eso qué es? Va a ser una configuración que usted va a hacer tomando un determinante. Y aquí se lo explico. Esa expresión que tenemos acá, está, un medio de esto es el desarrollo de un determinante. ¿Qué es lo que vamos a colocar? Se colocan los puntos número 1, luego como segundo en el orden antihorario el número 2 y luego el número 3. Para desarrollar este determinante que es de orden 3 por 2, o sea, 3 filas por 2 columnas, lo que vamos a hacer es agregar, fíjense, la primera fila. La agregamos al final. Vamos a agregar al final la primera fila y la vamos a evaluar así. Vamos a multiplicar los números en diagonal hacia abajo, x1 y sub 2, x2 y sub 3 y x3 y sub 1. A esos no les vamos a cambiar signo, van a ser con el signo que resulte. x1 por y sub 2 está acá, x2 por y sub 3 está acá y x3 por y sub 1 acá. No les cambiamos de signo. A los que sí les vamos a cambiar es a los productos de números en diagonal hacia arriba, porque dice la mitad del producto de números en diagonal hacia abajo menos el producto de números en diagonal hacia arriba. x2 y sub 1, posicionalmente le cambiamos de signo, x3 y sub 2 negativo y x1 y sub 3 negativo. Es negativo, pero si ya al multiplicar le da otro negativo, menos por menos le va a dar más. ¿Ya? Pues eso es lo que vamos a hacer. Y esta expresioncita que tiene aquí usted es exactamente la anterior que ya teníamos. Vean, x2 y1, x3 y2 y x1 y sub 3, aquí está, ¿verdad? x2 y1, menos x3 y sub 2, x3 y sub 2 y x1 y sub 3, que son estos. Y estos tres primeros, x1 y2, x2 y sub 3, vean, x1 y sub 2, x2 y sub 3 más x3 y sub 1, ¿qué es? Pues es esto, ¿verdad? O sea que es la evaluación del determinante. ¿Qué pasaría si el polígono tuviera 4 lados? Pues igual, agrega la cuarta fila, que sería las coordenadas del cuarto vértice, y siempre al final coloca la primera fila para producto de, ahora serían 4 diagonales hacia abajo, con el propio signo, menos 4 productos diagonales hacia arriba, cambiados de signo, ¿de acuerdo? Y eso es lo que a continuación voy a explicar con un modelo. Vamos a hacer el mismo modelo que hacíamos en la mañana para que ya tengan ustedes ahí en alguna forma
la solución que usted tenía para ese ejercicio. Entonces, paso a escribir en pizarra. Vamos a quitar la presentación y nos ubicamos ya con el ejercicio que vamos a trabajar, que va a ser el mismo que se trabajó en la mañana. Voy a borrar todo esto. Ya les envié la foto de esto, por si acaso se queda con el modelo. Bueno, si tienen a la mano el celular, vamos a buscar ahí el ejercicio que hacíamos a las 8:49. Vamos a ver. No. Si lo tenemos, vamos a ver. Ok. Lo tenemos acá. Bueno, decíamos, fíjense. Quiero ver si... No, este es el mismo. No, entonces lo vamos a hacer. De ese me enviamos foto, creía que lo habíamos enviado, ¿no? Y es otro de razón positiva, negativa, ¿ok? Bueno, entonces hacemos otro ejercicio, no hay problema. Bueno, vamos a dibujar un triángulo. Fíjense, el ejemplo que vamos a hacer dirá, vamos a hallar el área de un polígono y esa área va a ser el área de un triángulo. El primer punto que vamos a hallar va a ser el punto 2,1. A. 2,1. Luego, siguiente punto 7. 3. Punto B, 7,3. Y el otro punto va a ser 4. 5. Y ahí tendría ese triángulo. Coordenadas A, B y C. C sería 4, 5. Okay. Lo primero que usted va a hacer es orientar, partiendo de cualquier punto, los vértices. De A a B, de B a C y luego retorno a A. Si comienza en B, B a C, C a A y retorno a B. O si comienza en C, C a B. Ese sería esos perritos, por favor. Ok, muy bien. Vamos a ver ahí. Ahí están los puntos para que los vean. Entonces, tenemos punto A, coordenadas 2,1. Punto B, coordenadas 7,3. Y punto C, coordenadas 4,5. Y lo que quiero es hallar el área de ese triángulo usando el concepto de geometría analítica. No, base por altura entre 2, que es de hielo tradicional, por geometría plana, por trigonometría. No les expliqué cuál es la expresión, sin embargo, en uno de los ejercicios que va a aparecer dirá el área en trigonometría es la mitad de la longitud de dos lados, AB, por el seno del ángulo comprendido entre ellos, seno C. Y también esa es la otra manera de hacerlo. O si tuviéramos distancias, se puede aplicar la fórmula de Herón, que es la raíz cuadrada del semiperímetro, por S menos A, por S menos B, por S menos C, y ya tendrían otra manera de hacerlo. Hay muchas formas de encontrar entonces el área de un polígono. En este caso, vamos a hallar el área de un polígono identificando que primero voy a tomar A, luego B y luego C. Y diríamos, fíjense, el área de un polígono es la mitad del primer punto, que va a ser 2,1. O sea, esto sería, si quieren, lo copiamos así, ¿verdad? X1, Y1, X2, Y sub 2 y X3, Y sub 3. E identificamos quién es el primer punto. Ya digo, voy a hacer como primer punto el punto A. Entonces quedaría 2,1. Segundo punto, punto B, 7,3.
Y tercer punto, el punto C, 4, 5. Pero evaluar ese determinante involucra que usted me va a agregar la primera fila, la agrega al final. Escribe al final. Y luego el producto de números en diagonal hacia abajo, que son estas que voy a marcar, ¿verdad? No me les va a cambiar de signo. Le va a mantener el signo. Menos el producto de números en diagonal hacia arriba. A eso sí le va a cambiar el signo. Y va a decir entonces que el área es la mitad de ese determinante. Un medio de. Multiplicamos 2 por 3. Lo dejo indicado. Más. Multiplico 7 por 5. Más. Multiplico 4 por 1. Menos producto de 7. Vamos a ver acá. 2 por 3, 7 por 5, 4 por 1. Menos producto de 7 por 1. Menos producto de 4 por 3. Menos producto de 2 por 5. O sea, ahí, si acá hubiera tenido un negativo, hubiera dicho 4 por menos 3, cambiado de signo. No sucedió así, porque todos eran positivos. Entonces va a ser la mitad de 2 por 3 es 6, 7 por 5 es 35, 4 por 1 es 4, menos 7, menos 12, menos 10. Esto es la mitad de 6 más 35, 41. Más 4 es 45, menos 7 y 2 es 19, y 10, y 9 le quito 2, o le quito 10, menos 19 menos 10 es menos 29. Sería la mitad de 9 a 15, 6, de 3 a 4, 1, la mitad de 16. 45 menos 29 nos va a dar 16, y eso, la mitad de 16 va a dar. Entonces, la respuesta sería que el área del polígono, que es ese triángulo, sería de 8 unidades cuadradas. Si nosotros estuviéramos midiendo en centímetros, 8 centímetros cuadrados, si no, 8 unidades cuadradas, porque es un área. 8 u cuadrado te deja como respuesta. Y tiene la aplicación práctica de este modelo, que corresponde a un triángulo. Si en vez de un triángulo usted tuviera un cuadrilátero, pues iría acá X4 y S4, y al final me le vuelve a agregar X1 y S1, y entonces tendría 4 productos en diagonales hacia abajo menos 4 productos de números en diagonales de arriba. Para un pentágono funciona igual, para cualquier figura. Ese es el concepto práctico de un medio del determinante formado por las coordenadas de sus vértices tomados en sentido antioral, repitiendo como última fila la primera fila para operar, y luego diagonales hacia abajo multiplicadas sin cambio de signo, diagonales hacia arriba multiplicadas con cambio de signo. Y eso es todo lo que tendríamos que trabajar, ¿verdad? Ok. Copiarlo y 1 o 2 minutillos para terminar, que es lo que nos falta para completar la clase. En el folleto que voy a comentar tienen el resto, ¿verdad? Voy a... No sé si me podría tomar foto y enviarlo al grupo. En este momento, eso no, me leyó la mente, ¿verdad? Tiene esa capacidad usted de leer, ya viste. Vamos a ver acá. Lo voy a hacer desde este ángulo para que quede con menor resplandor. Vamos a ver. Pues ahí. Ok. Y así ya lo tienen ahí, y pasamos al análisis de lo que falta en la presentación, que no es más que visualización de lo que tenemos en el material de apoyo, y que dice así. Ok. Ahí hemos llegado a esta parte. Luego vienen
los ejemplos que habíamos trabajado, ¿verdad? Y vienen una serie de actividades de práctica, ejercicios de práctica. Vean acá. Nos dan 2 puntos, el 0,4 y el 5,7. Nos piden hallar distancia entre ellos, nos piden hallar pendiente de la recta que pasa por esos 2 puntos y un punto medio entre los 2 puntos. Y ahí tiene, aquí está la pendiente y el intercepto si quisiera hallar la ecuación, ¿ve? Ya lo ven. Luego nos piden, ubique estos puntos, PQ, menos 3, 8 y 5, menos 4, en el plano coordenado. Trace la recta entre ellos, se encuentra la pendiente, la distancia y el punto medio. Es otro ejercicio parecido al anterior. Seguimos. Hay un pequeño ejercicio de práctica basado en la siguiente situación, que es como que fuera un cuento de ficción. Aquí está una nave extraterrestre, aquí está la Tierra. La nave extraterrestre envía hacia la Tierra ciertas bombas y desde la Tierra los misiles, que son los triangulitos estos, son los que van a atacar cada una de esas bombas. Entonces, cada una de esas tiene una letra, ¿verdad? B1, lo voy a incrementar acá para que lo vean. ¿Ven? B1, B2, B3, B4 y B5. Y estas son C1, C2, C3 y C4 son los misiles. Pues bien, con relación a esto, en la siguiente nos dice, miren, la distancia entre la bomba número 2 y el cohete C3, yo la puedo hallar. ¿Y cómo podría hallar la distancia entre B2 y C3? Vean acá, B2 y C3. Aquí tengo B2 y aquí tengo C3. Quiero la distancia, ¿verdad? Bueno, y ahí le dicen, mire, esa distancia usted la podría hallar con la fórmula de distancia entre 2 puntos. ¿Será cierto eso? O por ley de senos, o por ley de signos, o por teorema de Pitágoras. Y eso es lo que ustedes inmediatamente van a identificar. ¿Cómo puedo hallar esa distancia, verdad? Ya sea aplicando directamente fórmula de distancia o por esto que ya vimos, ¿verdad? Ahora, usted une los puntos a B3, B5 y C3 para formar un triángulo. O sea, une B3, B5 y C3. Une B3, que está acá. ¿Cuál era nosotros? B5 y C3. B3, B5 y C3. O sea, está hallando ese triangulito que ahí tendría. Vean que tiene una característica este triángulo. Ustedes van a razonarlo. Y le dice, mire, está en presencia de un triángulo escaleno cuyo lado mayor mide 3 unidades. Escaleno es 3 lados, si hallo las distancias, distintos. Ese es el triángulo escaleno. Isósceles es cuando tiene 2 lados iguales y equilátero cuando los 3 lados son iguales. Un triángulo rectángulo de área 10 unidades cuadradas. Usted verá si es eso. Un triángulo isósceles, si 2 lados son iguales. O un triángulo rectángulo de hipotenusa igual a raíz de 10. Quiere decir que en todo caso usted, para ese triangulito que va a estar acá, tiene que hallar distancia de B3 a C3, de C3 a B2 y esta otra distancia para poder responder eso. Y luego así, si usted traza una línea desde el origen del plano al punto B2, se puede asegurar que, ya aparecen algunas preguntas, se forma un ángulo agudo, el ángulo es recto, el ángulo es obtuso, agudo menor de 90, recto de 90 y obtuso mayor de 90. Y de acuerdo a la orientación se tiene un ángulo positivo del segundo cuadrante o un ángulo negativo. Usted lo va a ver, el punto se llama B2. Identifique ese punto B2 y ahí vería que el punto B2, ¿dónde está? Acá. Yo uno B2 con el origen, o sea, trazo una recta acá. Basada en esa recta, ustedes saben que va a ser una recta decreciente
y siendo decreciente, pues su ángulo es mayor de 90. Eso les da ángulo de inclinación, ¿verdad? Pendiente negativo, etcétera. Y ahí van con eso, ¿verdad? El cuarto tiene que ver con esa figurita también. Una de las siguientes afirmaciones es falsa. B3 está más lejos de B sub 5. Tiene que ir razonándolo, ¿verdad? B sub 4 tiene por coordenadas 4, 5. Esta C y esta D están de más porque son las mismas C y D del literal. Lo voy a corregir, ¿verdad? Esa C está de más. Esta D también está de más. Y luego se les envío ya corregido a su WhatsApp. Bueno, demostrar que los puntos son los vértices de un triángulo isósceles no es más que hallar las tres distancias y ver si dos de ellas son iguales, hallar el área del triángulo descrito, como lo acabamos de hacer, y luego establecer si el par de rectas son paralelas o perpendiculares. O sea, usted va a tener la recta que va de A hacia B y la recta que va de C hacia D. ¿Cuándo van a ser paralelas? Sí, las pendientes son iguales. ¿Cuándo van a ser perpendiculares? Si el producto de sus pendientes les da -1. Y eso nos lleva al final de la presentación, ¿verdad? Entonces, con eso, pues regresamos ya y hemos terminado la clase de este día. Mañana vamos a comenzar con la línea recta, distintas maneras en que la recta se puede colocar como una ecuación lineal o de primer grado, con ejercicios de aplicación. Día miércoles vamos a seguir con circunferencia. Ese material lo voy a estar compartiendo, el de la recta mañana y el de la circunferencia más las otras figuras el día miércoles. ¿De acuerdo? Entonces, si hay alguna pregunta, atiende en este momento las preguntas. Si no, hemos llegado hasta acá. Ha sido un gusto estar de nuevo con ustedes y nos veremos el día de mañana. Así que hasta mañana. Si hay preguntas, me las hacen en este momento. Si no, hemos llegado al final. ¿De acuerdo? Todo claro, ingeniero. Muchas gracias. Bueno, feliz tarde. Que Dios les cuide. Hasta la próxima. Feliz tarde a todos, ¿verdad? Muchas gracias. Ok, perfecto. Muy bien. Perfecto. Listo. Entonces terminamos la grabación de esta clase y luego compartiremos más adelante la grabación enviando el link de la grabación hacia YouTube para que la tengan también ustedes. Ok, llegamos hasta acá. Feliz tarde para todos.